Una madre viuda con 3 hijas estaba a punto de perder su granja por culpa de un sistema que nunca tuvo piedad. Mientras un vecino codicioso presionaba para quedarse con sus tierras, ella ofrecía refugio a un desconocido herido que todos señalaban como peligroso. Pero ese hombre, Eli Red Hawk, tenía un pasado más valioso que el oro, y un acto final que cambiaría el destino de todos. Pero solo escuchen cómo esta historia dio un giro impensado, y por qué la justicia, finalmente, habló más alto que el prejuicio. La noche que cambió el destino de Grace Whittaker comenzó con un relámpago que partió el cielo como si Dios hubiese arrojado una lanza de fuego sobre la tierra. Las nubes, cargadas como viejas bestias heridas, rugían con furia sobre la llanura seca de Wyoming. Era mediados de septiembre, y la tierra pedía lluvia desde hacía meses. Pero lo que llegó fue tormenta, brutal, impredecible, amenazante. Grace, con su vestido de algodón mojado hasta las rodillas, sujetaba la puerta principal mientras el viento la empujaba desde fuera como si quisiera arrancarla de sus bisagras. A sus espaldas, Rosie dormía en el sofá envuelta en una manta tejida a mano, mientras Emma y Lily intentaban leer a la luz de una linterna que parpadeaba. La casa temblaba con cada trueno, pero era el corazón de Grace el que verdaderamente se estremecía, no por miedo a la tormenta, sino por todo lo demás. Desde la muerte de John, su esposo, hacía ya 19 meses, todo en su vida era cuesta arriba. Un ataque fulminante al corazón, sin aviso, le había arrancado al único hombre que conocía capaz de reír aún bajo la lluvia. Desde entonces, ella sola sostenía esa granja desvencijada, heredada de los abuelos de John, con sus manos callosas y su esperanza colgando de un hilo. Los bancos amenazaban con quitarle la propiedad por atrasos. La maquinaria estaba obsoleta, el ganado escaso, la cerca caída y la tierra, cansada. Pero Grace no lloraba, no porque no quisiera, sino porque no podía permitirse el lujo de quebrarse. Sus hijas necesitaban fuerza, y ella, como una roca, resistía. Afuera los rayos iluminaban el campo con destellos breves, como si el universo hiciera fotografías del desastre. Fue entonces cuando lo oyó. Un golpe seco. Venía del viejo establo. 2 veces, como si algo pesado hubiese caído sobre la madera. Grace no dudó. Tomó la escopeta de caza que guardaba sobre la chimenea, calzó las botas embarradas y salió al fango con el corazón acelerado. Pensó en un coyote, tal vez un borracho extraviado, o un ladrón. En el fondo, la ira la empujaba más que el temor. Ira hacia la vida, hacia los que la habían abandonado, hacia la tormenta misma que no pedía permiso. Empujó la puerta del establo, que crujió con el viento. Dentro, la oscuridad era casi total, salvo por la luz intermitente de los relámpagos que cruzaban el cielo como cuchillas. Yali, entre montones de heno húmedo, lo vio. Un hombre, agachado, herido. Estaba cubierto de barro hasta el pecho, la camisa desgarrada, la piel manchada de sangre, y un tatuaje apenas visible en el hombro, un halcón extendiendo las alas. Tenía el rostro anguloso, curtido por el sol y la vida, y una mirada vacía, rota, como la de alguien que ha visto demasiado. No hizo gesto alguno, no intentó hablar. Solo la miró, en silencio. «Voy a llamar al sheriff», dijo Grace, firme pero con la voz baja. El respiro hondo. Se aferró al costado, y al retirar la mano, ella vio el brillo húmedo en sus dedos. Una herida, reciente, una bala. «Por favor», dijo él, apenas un susurro áspero. «No puedo volver, Ali». Su voz estaba cargada de algo que no era miedo, sino algo más hondo. Desesperación. Como si el regreso fuese peor que la muerte misma. Grace dudó. Todo en su interior gritaba que lo echara, que protegiera a sus hijas, que no confiara. Pero sus ojos, esos ojos gastados y oscuros, no eran los de un delincuente. Eran los de un hombre que había sido olvidado. «Mis niñas están aquí, si haces daño». No terminó la frase. La garganta se le cerró. Estaba cansada de amenazas, incluso de las propias. El hombre asintió lentamente. «No les haré daño, nunca». Ella se quedó inmóvil unos segundos eternos, y luego bajó el arma. «Cuídate, hasta el amanecer. Después veremos». La puerta del establo volvió a cerrarse con un lamento del viento. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, un rastro de algo distinto flotaba en el aire. No confianza, no seguridad, pero sí algo más tenue y poderoso, humanidad. Se llamaba Eli Red Hawk.
Nadie en el condado recordaba su historia completa, solo susurros, fragmentos rotos de una verdad que nadie se atrevía a mirar de frente. Hijo de un apache y una enfermera blanca de Kansas, creció entre dos mundos que nunca lo aceptaron del todo. Silencioso, reservado, observador. A los 18 se alistó en el ejército. En Afganistán fue francotirador. Decían que tenía la paciencia de una piedra y la vista de un halcón. Volvió distinto, ya no sonreía. Caminaba con los hombros encogidos, como si la guerra aún le respirara detrás del cuello. Pero no fue la guerra lo que lo empujó al margen, fue lo que pasó después. Lo acusaron de agredir a un hombre a las afueras del pueblo. No cualquiera, sino el hijo de un empresario local. Un hombre corpulento que, según testigos que luego olvidaron hablar, golpeaba a un adolescente sin motivo. Él intervino. Nadie murió. Pero el escándalo fue inmediato. Lo llamaron salvaje. Dicen que el sheriff vino esa misma noche, acompañado de guardias privados. Eli desapareció. Algunos juraban haberlo visto vagando por el bosque, otros decían que había cruzado la frontera. Pero nadie esperaba que terminara herido y escondido en el establo de una viuda. Crash le curaba la herida en silencio. No preguntaba. Aplicaba las vendas con manos firmes y mirada quieta. Las niñas al principio no se acercaban. Lo veían como una sombra en el rincón del granero. Pero Rosie, la menor, fue la primera en romper el muro. Una tarde se le acercó con una manzana en la mano. Se la ofreció sin decir palabra. Luego se sentó junto a él, con sus piernas colgando del pajar. «¿Tú eres un guerrero indio?», le preguntó, con la naturalidad de quien aún cree en cuentos. Eli, que no había sonreído en días, esbozó una mueca casi imperceptible. «Lo fui», respondió con voz baja. Desde ese momento, algo cambió, no se marcó. Al contrario, comenzó a ayudar. Empezó con pequeñas cosas. Alimento a las galinas, reparo la bisagra del portón, acaricio al caballo más nervioso hasta calmarlo. Nunca pidió nada. Dormía en el establo, entre sacos de pienso y herramientas oxidadas. Grace notó cómo Emma dormía más tranquila cuando él estaba cerca. Lily, siempre desconfiada, empezó a seguirlo, preguntándole sobre plantas, nudos, cómo afilar una punta de flecha. Rosie, como si lo hubiera adoptado, le enseñaba a hacer muñecas de trapo y a escribir su nombre con lápiz de quera. Pero la calma en Wyoming siempre tenía un precio. Los vecinos empezaron a murmurar el día antes de que el banco ejecutara el embargo. La granja de Grace sufrió el golpe final. Al amanecer, un crujido sordo anunció que algo se había quebrado. La vieja tubería principal del pozo se había roto bajo tierra, y con ella se fue toda posibilidad de regar los cultivos de maíz que apenas empezaban a levantar cabeza. En pocas horas el terreno se volvió polvo, las hojas se marchitaron, y la esperanza también. Grace observaba los surcos resecos desde la entrada de su casa de madera, con las manos colgando a los lados, como si ya no tuviera fuerza ni para llevarlas al rostro. Luego, lentamente, se sentó en las escaleras del porche y se cubrió los ojos. No lloraba, pero su pecho subía y bajaba como si algo invisible la estuviera rompiendo por dentro. Había luchado demasiado con demasiado poco. Y aún así, todo se le escapaba como agua entre los dedos. El sol se escondía detrás de las colinas cuando Eli se acercó en silencio. No traía herramientas ni vendajes, solo una mirada firme, cargada de anos que no se vean pero se sentían. «Yo estuve allí», dijo, sin que Grace tuviera que levantar la cabeza para saber que hablaba en serio. «Vi cómo los derribaban, uno a uno, compañeros, inocentes. Y cuando regrese, volví convertido en un fantasma. Nadie quería ver lo que yo había visto. Nadie quería escuchar el silencio que traje conmigo. Hasta que tú no me pediste nada, solo me dejaste quedarme. Me hiciste sentir humano otra vez». Grace alzó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos por la rabia contenida, no por lágrimas. «¿Y eso que cambia, Eli? Todo esto». Hizo un gesto hacia los campos secos. «Se acaba mañana». Él se agachó frente a ella y colocó una mano firme sobre la suya. «Entonces es hora de que yo haga por ti lo que tú hiciste por mí». Esa noche, sin decir adiós, Eli desapareció. La mañana siguiente, Grace se despertó sobresaltada por un ruido distinto. No era el del viento ni el de las bisagras del granero. Era un motor. Al asomarse por la ventana, vio un camión nuevo, reluciente, estacionado frente a la casa. En los laterales tenía un logotipo moderno, con la imagen de un halcón extendiendo las alas sobre un rayo.
Thunderhawk Steelworks. Un hombre de traje bajo de la cabina y camino hasta la entrada. Levaba un portafolio en la mano y un gesto profesional, pero cálido. Señora Whittaker. Pregunto con voz respetuosa. Vengo en nombre del señor Eli Redhawk. El corazón de Grace dio un vuelco. Se acercó sin saber si creía lo que oía. Él nos indicó que viniéramos hoy, continuó el hombre. Se retiró oficialmente de servicio hace 2 semanas. Vendió los derechos de una aleación metálica especial que desarrolló con su equipo. Un material de alta resistencia, diseñado originalmente para escudos balísticos. Gracias a esa venta, ahora posee el 30% de esta empresa. Grace frunció el ceño, incrédula. ¿Qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? El hombre abrió el portafolio con movimientos precisos. Sacó varios documentos. Nos indicó que transfiriéramos los fondos necesarios para cubrir la deuda con el banco. También gestionó el cierre completo del proceso de embargo. Todo ha sido saldado. Esta carpeta contiene los papeles actualizados. Usted es ahora la única propietaria legal de esta tierra. Nadie puede quitársela. Grace no se movía. Sus labios temblaban ligeramente, pero no podía articular palabra. Fue entonces cuando las niñas, alertadas por el ruido, salieron corriendo al porche. Rosie fue la primera en hablar. ¿Dónde está Eli? El hombre miró hacia el horizonte, hacia donde el sol empezaba a iluminar las montañas con su tono dorado. Dijo que no merecía quedarse, que tenía que pagar una deuda más antigua que el dinero, pero también dejó dicho que volverá, si ustedes quieren. Grace apretó los documentos contra el pecho. El viento sopló suave entre los girasoles caídos, como si hasta la tierra respirara diferente. Por primera vez, el futuro ya no parecía una cuesta imposible. Y Eli, aunque ausente, había dejado una promesa sembrada con la misma fuerza con la que un día aprendió a resistir. Había pasado un año. La graña que alguna vez estuvo al borde del abandono ahora respiraba vida por cada rincón. Donde antes las grietas cruzaban los muros como cicatrices, hoy se alzaban paneles solares brillando al sol. Una nueva estructura de invernadero abrigaba hileras de tomates y albahaca, y el viejo granero se había expandido para albergar más animales, más herramientas, más futuro. La tierra, agradecida, reverdecía. Y en el centro de todo ese renacer, estaba Grace Whittaker. Se la veía distinta. Sus pasos eran firmes, su risa, que había desaparecido durante tanto tiempo, regresaba con frecuencia, especialmente cuando Rosie hacía una de sus preguntas imposibles o cuando Emma se subía a un barril para cantar como si estuviera en un escenario de Broadway. Lily, ahora casi adolescente, ayudaba en la administración de la pequeña tienda que habían montado con los productos de la granja. Juntas eran un equipo, completo, pero no del todo. Grace llevaba en el pecho un lugar reservado para alguien que no estaba. Eli no había regresado. Desde aquel amanecer en que Thunderhawk Steelworks cambió el destino de la familia, no hubo noticias directas, solo el rastro que él había dejado, el orden en los corrales, el cuchillo bien afilado en el banco de trabajo, una pequeña figura de madera de un halcón tallada con torpeza pero con cariño. Y en el fondo de su corazón, él sabía que no se había ido del todo. Una tarde de finales de verano, el sol comenzaba a esconderse tras los pinos del oeste. El cielo se pintaba de naranja, violeta y cobre, y el viento traía consigo el olor a tierra mojada, humo lejano y algo más, algo conocido. Rosie fue la primera en verlo. Estaba sentada en el columpio, con los pies balanceándose apenas sobre el suelo, cuando alzó la vista hacia la colina detrás del campo. Un hombre solitario se recortaba contra la luz crepuscular, alto, inmóvil, como una estatua que pertenecía a ese paisaje desde siempre. Eli, gritó sin dudar. Las hermanas se asomaron desde la cocina. Grace salió al porche y entrecerró los ojos, cubriéndose del resplandor con la mano. Lo vio entonces. De pie junto a la vieja cerca de madera, sostenía un pequeño ramo de salvia en las manos. Su cabello era más largo, su rostro más sereno, no vestía como antes. Llevaba una camisa limpia, unos jeans sencillos y botas gastadas. Y en los ojos no había ni sombras, ni culpa, ni miedo, solo calma. Grace bajó los escalones sin prisa, cruzó el camino de grava con pasos contenidos, se detuvo frente a él. No hablaban, no hacía falta. Entre ellos, el silencio no era distancia, sino entendimiento. Te fuiste, dijo ella con voz suave. Porque no creía merecer cuidarme, respondió él. Pero aprendí algo en este tiempo. No me salvaste, Grace. Tú solo me abriste la puerta.
Fui yo quien tuvo que cruzarla, para encontrarme a mí mismo. Él la asintió, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Luego extendió la mano. Bienvenido a casa. Él la tomó con firmeza y cuidado. Detrás de ellos las niñas corrían con los brazos abiertos. El sol desaparecía del todo, pero la granja brillaba con una luz que no venía del cielo, sino del corazón de aquellos que nunca dejaron de creer que hasta las almas rotas merecen volver a empezar.